Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que bien. Hoy veremos cómo preparar ricos panqueques de manera rápida y fácil. Primero, tienen que tener harina, una taza de harina, dos huevos, una taza de leche y usar manjar si ustedes desean. El manjar depende de ustedes, es a gusto. Entonces, agregamos harina en una taza, la idea es que sea una taza llena. Así que yo tapé ahí las marcas para no tener problemas más adelante, quizás tengan algún problema. Y listo, se llenó la tacita de harina. Esta taza la echan en un contenedor, ¿cierto? Luego agregan dos huevos, ya, ahí va uno y ahora el segundo. Después que echamos los dos huevos, se echa la leche, pero primero tenemos que llenar la taza. Como les dije, es una taza de leche y eso se echa en el bol, en el contenedor. Y todo eso se va mezclando con la batidora lo mejor que puedan para que no tengamos grumos ni nada por el estilo, que quede perfecto. Ya se va llenando, se va revolviendo para que quede bien batido todo. Y eso, mezclar harto que para que no tengamos ningún problema. De a poquito va a ir tomando la consistencia y se va mezclando todo. Ya, ahí quedó más o menos bien. Y ahí tienen que fijarse cómo quedó. Ya, bien líquido. Al manjar que yo les decía que podía hacer dependiendo de su gusto, le pueden echar un poquito de leche para que quede más líquido y sea más fácil de expandir por todo el panqueque. Después de esto, ponemos un sartén, ¿cierto? Con un poquito de aceite y echamos un cucharón, ¿cierto? La cantidad que ustedes deseen para que salga este panqueque tan rico que va quedando. Yo eché en un cucharón lleno y le fui dando forma. Ya pasan unos segundos y yo lo di vuelta con una tapa de olla. Ustedes pueden usar lo que deseen. Ya, para darlo vuelta. Algunos lo tiran para arriba, pero yo prefiero hacerlo de manera más segura con una tapa de olla. Y listo. Ahí lo eché en un platito y comencé a echar manjar alrededor de este panqueque, esta masita. Mi perro ahí está mirando y quiere que le dé un pedacito más rato, así que después le voy a dar cuando termine. Le da un poquito más de panqueque para que también lo pruebe. Así que eso. Después que ya está más o menos cubierta toda la masa con manjar, lo enrollan. El primero siempre me queda mal, no sé por qué. Y después le echan al que viene, al segundo. Perfecto. Esta receta es para 6 panqueques más o menos. Estos panqueques igual son grandes. ¿Ya? Pueden ser entre 6 a 8 más o menos. Dependiendo obviamente de la cantidad de mezcla que agreguen al sartén. Y listo. Acá tenemos 6 panqueques listos para comer. Ahí mi perro ya se está saboreando porque sabe que ya falta poco para comer. Así que chiquillos, está todo listo. Les pido que si les gustó le den like y por favor suscríbanse a este canal y para poder seguir subiendo recetas con mucho cariño para ustedes chiquillos. Eso chicos, que estén muy bien.